La paz del Señor para todos mis hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Con la gracia y la misericordia del Señor me siento de leer Romanos capítulo 7, comenzaré a leerlo del verso 14. Si lo hemos encontrado, lo vamos a leer bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque al querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos lo que dice Pablo. Él parecía que ya tenía todas esas cosas de pecado, que parecía que era el hombre que estaba en el interior, pero le estaba nombrando a los romanos para que ellos se arrepientan, porque no era la ley lo que lo iba a salvar, sino el Espíritu del Señor. Porque conforme a la ley es espiritual, dice que como hemos comenzado la lectura, la ley es espiritual, pero no perdona los pecados como vino Jesucristo para darnos la liberación del pecado y darnos la fortaleza espiritual para poder seguir el camino que el Señor nos ha trazado a cada uno de nosotros. Vemos, dice, y porque sabemos que la ley es espiritual, pero lo que hago no lo entiendo. Vemos, hay cosas que a veces hacemos y no la entendemos. ¿Por qué? Porque nos falta la sabiduría del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por eso a veces no entendemos y no podemos interpretar la palabra del Señor cuando nosotros nos entregamos. Todo esto que hemos leído se basa todo en la entrega para que podamos servirle al Dios vivo y Él sacará todos nuestros defectos y todas nuestras cosas malas que hay en nuestro cuerpo. Pero no solamente debemos de hablar, sino ser hacedores de la palabra del Señor. Vemos que en una parte dice la palabra del Señor, dice, este pueblo me ama mucho, pero de boca, pero su corazón está lejos de mí. Acá Pablo nos está diciendo algo similar. Vemos que podemos hablar, me deleito en la ley, me deleito con la palabra de Dios, me deleito en que yo soy también bajo la ley, pero no hago lo que el Señor me está diciendo, sino a todo lo que es contrario, y está este cuerpo está pecaminoso, quiere decir que está en pecado. Entonces el Señor me dice a mí primeramente, de manera que yo no soy que aquello, sino el que pecado que mora. Entonces está el pecado que mora en ti, porque no lo hago bien ni que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vemos que necesitamos la ayuda del Señor para salir del pecado y de la mala costumbre y de las malas cosas que hacemos en esta vida. Por eso muchas veces no nos damos cuenta en hacer cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, hacemos un ejemplo, nosotros salimos con un vehículo, vemos, con un abrigo, salimos a la ruta y salimos con amigos, o salimos con la esposa, o salimos con nuestros familiares. Y vemos que cuando comenzamos en la ruta, estamos con el abrigo, pero resulta que comenzamos a sale el sol y comenzamos a tener calor. Y vemos, ¿qué hacemos? Abrimos la ventanilla del auto y vemos para que entre el aire, pero
hacemos sin darnos cuenta, sin saber lo que estamos haciendo, estamos perjudicando al que tenemos al lado, porque el viento va todo el que va detrás, sentado detrás. Entonces vemos que no queremos hacerlo, pero lo estamos haciendo y estamos perjudicando al que viaja atrás nuestro con el ventanilla abierta. ¿Y qué debemos de hacer para eso? Para no perjudicar a nuestro prójimo o a nuestros familiares. Entonces tenemos que estar en la ruta, en ese camino que el Señor nos está guiando. ¿Qué nos dice el Señor? Pará, batate a la banquina, pará, sacate el abrigo, vemos, subí nuevamente al vehículo, levantá el vidrio, entonces vas tranquilo. Ya no tenés el vidrio levantado molestando al otro. Vemos que en el pecado vos también estás molestando al que tenés al lado. En el pecado viene la desavenencia. En el pecado están todas las cosas malas que podemos hacer cada uno. Por eso el Señor nos dice, estamos en este camino, pero tenemos que despojarnos de las cosas que nos están haciendo mal. Por eso necesitamos la ayuda de Cristo Jesús. Por eso dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está en mí. Vemos, queriendo hacer el bien, parecería que está todo bien, estamos haciendo mal. Así que queriendo hacer el bien, hallo la ley, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Nos deleitamos, hablamos, como dije anteriormente, hablamos del Señor, hablamos de Dios, hablamos de tantas cosas, pero nuestro cuerpo está sirviendo a la Satanás, a todas las cosas malas y de eso. Por eso necesitamos esto que nos quiere decir el Señor en esta noche, con esta palabra, que tenemos que tener una entrega total en Cristo Jesús. Y dice, pero yo me estoy entregando todo al Señor. Pero el Señor, yo estoy orando para que el Señor me saque todas las cosas. Hermano, todo lo hace el Señor verdaderamente y es así. Pero no procuramos poner un poco de nuestro entendimiento, que también tenemos que cooperar para que el Señor también haga la voluntad en cada uno de nuestro cuerpo. Todo se lo dejamos al Señor, el 100% lo dejamos al Señor que haga. Yo ya oré y ya está, y el Señor me tiene que sacar el pecado. Y nosotros seguimos en la inmundicia, seguimos en esa parte que no tenemos. Entonces el Señor me está diciendo, poné un poco de atención en tu vida, poné un poco de entrega en el camino del Señor. Y después, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, vemos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya no habrá más inconveniente, porque el Espíritu Santo después nos va a dar todo. El Espíritu Santo, vemos que da, aunque nosotros no sabemos pedir, el Señor nos va a dar todo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser como aquel árbol que está al lado de la corriente del agua. Vemos, y está siempre su hoja, no se caerán porque estarán siempre verdes y darán fruto de ala, y darán fruto. Así debemos de estar, pero tenemos que estar al lado de ese río que es Jesucristo. Tenemos que disponernos a llegarnos a la corriente de que el Señor nos dice. No dejemos que el Señor haga todo. Y yo no hago nada, y yo me voy a incursionar. Hago esto y aquello no lo hago. Pero tenemos que hacer lo que nos dice el Señor. Vemos, pero veo otra ley en mis miembros. Vemos que veo otra ley. Se revela contra mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de todo eso? No es Jesucristo. Por eso Él vino a dar su vida para perdonar todos nuestros pecados y todos nuestros errores. Pero nosotros tenemos que aplastar esta carne, como dice en otras partes de la palabra del Señor. El cuerpo tiene que estar muerto para el pecado, para la inmundicia. Y para el Señor tenemos que alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Quiere decir que con nuestras conductas acercámonos al Señor y el Señor nos va a ir dando todo lo que nosotros necesitamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Hermanos, ya no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Pero esta vez es en temor. Lo que tenemos que tener, el temor del Señor. Por eso hemos recibido el espíritu. Si no habéis recibido el espíritu de adopción, el Señor nos adoptó. ¿Qué vemos? Por eso clamamos a Abba Padre. Por eso el Señor nos adoptó. Hermano, vemos que normalmente una familia adopta a un niño o una niña
o sea chico, sea grande. Y cómo lo hace acto para que se integre a la familia. Entonces el Señor Jesús vino, vemos, no hizo acto, nos adoptó y nos hizo acto para que estemos en este camino que el Señor nos ha dado, para que nosotros también glorifiquemos al Señor. El Señor nos está enseñando cómo debemos de conducir en este camino. Pero si nosotros con la boca decimos, yo soy esto, yo soy aquello, pero no hacemos lo que el Señor nos dice, el Espíritu del Señor no va a trabajar en cada uno de nuestros cuerpos. Por eso el Señor me dice, vemos, así como dice así, el Señor me está diciendo a mí, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley era imposible que los pecados, porque una vez al año dice que iban, todos los israelitas iban y el sacerdote le daba la liberación de los pecados. Pero cuando vemos, era imposible, la ley no podía perdonar. Entonces vino Jesucristo y nos perdonó para siempre, siempre y cuando que estemos en el camino del Señor. Por eso vemos, dice, porque la ley no es espiritual, porque la puso el Señor también. Pero lo que hizo el Hijo de Dios, perdonó todas nuestras faltas y todos nuestros errores. Por eso el Señor me dice a mí en esta noche, me está diciendo, entrégate al Señor. Hermano, entreguemos alma, cuerpo y espíritu y el Señor va a modelar todo nuestro ser para que podamos glorificar su santo y bendito nombre. Hermano, espero que se encuentren bien, juntamente con toda su familia, que el amor del Señor y el Espíritu Santo gobierne todos los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Sigamos orando por aquellos hermanos necesitados y también pidamos al Señor para que la iglesia, que pronto se abran las puertas de la iglesia y que podamos glorificar su santo y bendito nombre. La paz del Señor para todos y bendición para todos.